Buenas noches, doctores. Me confirman, por favor, si tenemos imagen y si se escucha bien. ¿Tenemos imagen? Buenas noches, doctores? doctora. Se escucha y se ve. Perfecto.
Bien, vamos a dar inicio y en sí cerrando el módulo de intestino delgado, hablando de hemorragia digestiva de origen oscuro, una entidad que fue ya introducida con varios nombres anteriormente, pero tratando de catalogar y hacer énfasis en el manejo de la hemorragia digestiva intermedia, hablando específicamente todo lo que ocurre en el intestino delgado. Entonces, en esa visión vamos a ver algunos detalles y también vamos a aclarar que asociadas a esta patología deberían ser parte de la hemorragia digestiva alta, pero por ciertas características y forma de presentación de la entidad están enumeradas en este capítulo. Vamos a ir directamente a la revisión bibliográfica. Al ser una entidad que no tiene muchos detalles en parte clínica, sino más al contrario en la forma de presentación que tiene la enfermedad y cómo uno debería sospecharla, vamos a ir directamente a nuestra revisión bibliográfica, pero ya al final, para concluir, vamos a recalcar algunos puntos importantes de interés para ustedes saber cuándo asumir que se trate de una entidad de hemorragia digestiva de origen oscuro y cuándo activar realmente el mecanismo y todas los exámenes complementarios y la forma como seguir de ellos. Dicho ello, entonces vamos a proceder a nuestra revisión bibliográfica con ese encargo que estamos indicando de que alguna de estas entidades van a tener o van a estar en el tubo digestivo alto, y así lo va a decir la bibliografía, y forman parte de esta por las dificultades que tenemos en el diagnóstico o por la facilidad que hay en pasarlo por alto, se podría decir, y por ende también van a haber entre ellos sugerencias de nuevamente repetir ciertos estudios para llegar al diagnóstico. Bien, ¿qué se refiere dentro de la introducción de la entidad? La hemorragia gastrointestinal de origen oscuro está definida clásicamente como aquel sangrado que persiste o recurre o vuelve a presentarse sin una etiología obvia, a pesar de una evaluación estándar desde el punto de vista endoscópico. Es decir, que haya llegado con una cierta presentación, melena, hematoquesia, síndrome anémico, y al momento de realizar los procedimientos, una endoscopia digestiva alta que no demuestre una entidad asociada a la hemorragia, y una colonoscopia que tampoco determine algún factor causante de hemorragia. Entonces, parte de esa entidad ya uno puede catalogar, al tener una endoscopia alta y una colonoscopia normal, como tratarse de una entidad de hemorragia digestiva de origen oscuro. Es la causa de aproximadamente el 20 al 30% del total de las hospitalizaciones a través de un estándar y dato obtenido en los Estados Unidos por sangrado gastrointestinal, y de esta solo la mitad presenta resangrado, lo cual genera la necesidad de estudios complementarios. La definición ha sido ampliada por medio de subgrupos, los cuales se presentan a continuación. Este detalle es importante para un poco entender el por qué se le da la denominación. La fecha de sangrado digestivo de origen de intestino delgado, de ahí salió el detalle de la entidad de H, hemorragia digestiva intermedia. Esta situación clínica se obtiene luego de realizar una exhaustiva evaluación del esófago, del estómago, del duodeno y del colon, en su totalidad con una intubación adecuada hasta la observación del hilo terminal, sin haberse obtenido una causa sugestiva de etiología de sangrado. Ya ahí pues es importante de que una gran mayoría de la entidad va a estar dada por un hallazgo de lesiones en intestino delgado, probablemente pasado el ángulo de Trace, y por ende los estudios estándares a ser realizados como la endoscopia digestiva alta y la colonoscopia no van a detectar ningún dato de sangrado. La otra clasificación es la hemorragia de origen oscuro. Se asimila a la definición de sospecha de un sangrado digestivo de origen oscuro.
Y finalmente, la hemorragia digestiva oculta es la presencia de anemia ferropénica o sangre oculta en heces positiva, la cual significa la presencia de una pérdida crónica lenta de sangre a través del tubo gastrointestinal. Entonces, podemos tener la presencia de cualquiera de estas tres entidades que puedan llevarnos a producir la entidad estudiada ahora. La hemorragia digestiva de origen oscuro manifiesta, severa en este caso, es una forma clínica de hemorragia digestiva de origen oscuro, en donde se va a observar que el paciente presente melena, hematoquesia, hematemesis, lo cual sugiere una alta pérdida de volumen con una disminución significativa de los niveles de hemoglobina, requiriendo a muchos casos transfusiones de hemoderivados y resucitación agresiva con cristaloides o coloides. Entonces, también está definido y también está indicado que podríamos tener hemorragias masivas de origen oscuro, para lo cual evidentemente se va a tomar la misma o entramos en la sospecha de la hemorragia de origen oscuro. Bien, vamos a ir viendo algunas lesiones dependientes del tracto digestivo alto. Como decía, y a la introducción marcamos que no todas las lesiones van a ser parte del tubo digestivo del intestino delgado, sino también vamos a tener algunas que están en el tubo digestivo superior, ya sea estómago o duodeno, y pues también son parte debido a la dificultad que tiene su diagnóstico. Aunque este ítem se encontraría por fuera de las definiciones expuestas previamente, es importante aclarar que hasta el 50% de los sangrados digestivos de origen oscuro son en realidad dependientes del tubo digestivo alto y su origen ha sido pasado por alto durante el procedimiento de la endoscopía digestiva alta. Entonces, este detalle es importante tomarlo en cuenta y por ende una recomendación que cuando ya entramos en la sospecha de hemorragia digestiva de origen oscuro, una de las recomendaciones es repetir la endoscopía digestiva alta muchas veces con otro operador para poder identificar algo que haya podido ser pasado en alto. En el sangrado digestivo de origen oscuro, de características severas o presencia de sangrado, repetir la endoscopía digestiva alta posterior a una adecuada reanimación por una endoscopía calificada antes de proceder a otro procedimiento diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos una endoscopía alta, hacemos una colona, no tenemos origen, volvemos a hacer la endoscopía alta y si esta realmente ya no identifica ninguna lesión sangrante, ahí sí asumimos el hecho de entrar ya a una cápsula endoscópica o entrar a una enteroscopía que lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ir viendo algunas lesiones que están en tubo digestivo superior. Una de ellas es las lesiones de Cameron. Se manifiestan frecuentemente cuando sangran con melena y anemia ferropénica. Tuvimos un caso muy interesante de una paciente que hizo de todo teniendo simplemente estas lesiones. Son lesiones o ulceraciones lineales en el borde inferior de la hernia hiatal por deslizamiento, por lo general en aspecto posterior de la frecuentemente cuando el endoscopista asume una postura o hace una retroflexión, como se llama. Su patogénesis está en relación a trauma mecánico contra el borde crural del diafragma del saco herniario, postulándose también un mecanismo isquémico. La mayoría de los casos fallan a la terapia con inhibidor de bomba de protones o algún suplemento de hierro y muchos casos deben ser manejados por medio de una fundoplicatura. ¿Qué quiere decir en esta entidad? Lo primero es hacer el diagnóstico. Como comenté, tuvimos un caso hace unos años, una paciente que tras varios estudios y varias internaciones con melena sin hallazgo, la paciente es mandada a la realización de una cápsula endoscópica que sale totalmente normal. Y ya cuando se hace nuevamente la evaluación de la paciente y se hace lo que manda el protocolo de manejo, definimos que la paciente tenía unas lesiones de Cameron. Ella fue a una cirugía de Nissen, una cirugía antirreflujo, y así revertimos en su totalidad el caso.
Las ectasias vasculares antrales también son otras entidades que pueden estar en tracto digestivo superior, se presentan al igual como melenas, anemia ferropénica. Se tratan de franjas antrales rojizas elevadas sobre la mucosa y radiales hacia el píloro. Este detalle, pues evidentemente debe ser descrita mediante el hallazgo que haga el endoscopista. En la histopatología se encuentran ectasias vasculares, fibrohialinosis, hiperplasia muscular y trombosis intramural. Difiere de la gastropatía hipertensiva por su presentación endoscópica y fisiopatología. La mayoría de estos pacientes pueden ser manejados con paliaciones endoscópicas por coagulación con argón plasma congelado o la aplicación del jab láser, que también puede cohibir estas ectasias vasculares y ello evitaría que el paciente vuelva a presentar melenas o simplemente curse con un síndrome anémico. Las lesiones de Delafoy, también con criterios diagnósticos, cuando son hallados en sangrado activo de características arteriales con defecto de la mucosa perilesional, menor a 3 milímetros, visualización de vaso visible, protruido con mínimo defecto mucoso perilesional o coágulos adheridos también a un punto de mucosa con mínima lesión o en una mucosa de aspecto normal. Su localización principal está en la cámara gástrica, el 74%, seguido los que están en duodeno, hasta en un 11% podemos identificar en esta área. Su principal localización es en el tercio superior del estómago sobre la curvatura menor a 3 centímetros de la unión gastroesofágica, ¿no? Entonces, normalmente estas lesiones, como da la descripción, están cerca del cardias, en aproximación de la curvatura menor y terminan siendo realmente pues una entidad que nosotros debemos identificarla, buscarla, como dice la descripción. Muchas de ellas no va a ser difícil identificarlo porque cuando vayamos a la revisión vamos a ver un tejido mucoso normal, donde no veamos ninguna lesión aparente que haya podido sufrir un sangrado. Puede cesar espontáneamente el sangrado al presentar una disminución de la volemia, el paciente se hipotensa y automáticamente deja de sangrar. Una de las recomendaciones que tenemos ante la sospecha de dichas lesiones es tratar de hacer un estudio oportuno e inmediato, lo más ideal dentro de las primeras 6 horas, para con ello garantizar de la mejor manera el diagnóstico en el paciente. El manejo se hace enteramente con inyectoterapia, como es la adrenalina, más la asociación de una terapia de calor, que es la escleroterapia, y pese a hacer esa terapia combinada, podemos tener una posibilidad de resangrado del 55%. El manejo ideal sería adrenalina más terapia térmica o ligadura con bandas elásticas, que es otra de las recomendaciones para este tipo de lesión. Y si tras cumplir lo que nos marca el manejo de la hemorragia digestiva alta no variceal, 2 procedimientos endoscópicos sin éxito en la cohibición del sangrado, pues en esta posibilidad el 1% puede tener el requerimiento de ir a un manejo quirúrgico. Lesiones duodenales. Vamos un poquito bajando. Hemos visto 3 lesiones en tubo digestivo superior, en este caso en cámara gástrica. Ahora vamos a ir viendo que existen también lesiones que pueden estar en duodeno y que también forman parte de este tipo de lesiones. Las lesiones duodenales posvulvares, estas lesiones involucran el 18% de la localización etiológica del sangrado en origen oscuro, involucrado principalmente las úlceras, divertículos, pólipos, que en su mayoría son asociados a las glándulas de Brunner, angiomas o cánceres. Si ustedes recuerdan un poco la anatomía, cuando uno atraviesa el píloro con un endoscopio frontal, lo primero que vamos a ver es el bulbo, en sí la pared anterior del bulbo. Difícilmente un poco
se hacen maniobras para ver tanto la pared posterior, el techo, pero no logramos evidenciar con facilidad la pared posterior al pílon. Entonces, esta parte postvulvar es donde relativamente se va a pasar por alto la posibilidad de que se encuentren lesiones ulcerosas. Todos los pacientes en este grupo presentan lesiones con sangrado activo o estigmas mayores de sangrado reciente, las cuales pueden ser manejadas endoscópicamente por polipectomía o hemostasia endoscópica. La posibilidad de que una lesión en esta localización sea y pueda tener esa posibilidad de entrar dentro de estas lesiones que se catalogan a las lesiones duodenales con similitudes a lo que se describe en el grupo. Bien, ya más abajo, ya con esto estaríamos entrando a lesiones que pertenecen enteramente al intestino delgado. Las lesiones yeyunales abarcan el 20% de los pacientes referidos con hemorragia digestiva de origen oscuro, según la serie del CURE. Las lesiones más frecuentes evidenciadas son las vasculares, en este caso las angiostasias. Otras causas menos comunes son el adenocarcinoma, divertículos, lesiones de la mucosa inducidas por AINES, pólipos, úlceras idiopáticas, por ejemplo, las relacionadas al síndrome de Solinger-Ellison o el divertículo de Merkel en pacientes jóvenes, aunque el divertículo de Merkel termina estando en el ilion terminal. Dichas lesiones deben presentar para considerarse como fuente de sangrado hemorragia activa o estigmas mayores de sangrado reciente, sangre fresca y ayuno proximal, y en cuanto a la angiostasia, sangrado en capa luego de ser irrigadas exhaustivamente por el canal del trabajo con un enteroscopio. Ya un poco nos va metiendo en lo que va a ser en sí los métodos diagnósticos para estas lesiones. Sin embargo, ya pasado el ángulo de 3 y entrando a la parte yeyunal, las posibilidades de lesiones que se pueden encontrar son varias. La enteroscopía sería una buena opción para un tratamiento, ¿no? Es decir, para un diagnóstico y un tratamiento. No así la cápsula, que bueno, tampoco no es mala, nos permitiría así identificar y tratar de identificar el sitio exacto de donde se identifique la lesión. Y finalmente, las lesiones ileales comprometen un 20.9%, casi un 21% de las causas de sangrado de origen oscuro, entre las cuales se encuentran lesiones por enfermedad de Crohn, linfomas, adenocarcinomas, tumores carcinoides, úlceras por infecciones por micobacteria, lipoma, que es el tumor más frecuente de la válvula ileocecal, y menos frecuente las vasculitis y los procesos infiltrativos submucosos como la amiloidosis. Como en las lesiones yeyunales, debe valorarse los estigmas del sangrado para considerar si esta localización es la fuente del sangrado. Entonces, muy importante a través de lo que se va a ir revisando con los exámenes que vamos a indicar a continuación para poder llegar a estas áreas que pueden estar comprometidas. Sangrado de origen oscuro, de origen extraintestinal, también puede significar un porcentaje interesante de un sangrado digestivo, especialmente en aquellos pacientes que puedan tener hemosocus pancreático, donde hay un sangrado a través del Wilson, o la hemofilia, que es un sangrado a través de la vía biliar. Entonces, en esa entidad, evidentemente, no vamos a identificar nada que demuestre el sangrado en el paciente. Bien, vamos a ir haciendo análisis de algunos detalles asociados a este tipo de enfermedades. Las anormalidades vasculares de la mucosa intestinal es una de ellas. Esta es la de mayor fuente de sangrado de intestino delgado, representa aproximadamente el 50% de todas las causas, en contraste con el 20% y el 5% que corresponde tanto al colon y al tracto digestivo superior respectivamente. Las angiostasias vasculares son definidas por la presencia de un vaso estásico presente sobre el patrón vascular submucoso normal
Histológicamente consiste en una dilatación más distorsión de los vasos sanguíneos recubiertos en ocasiones por músculo liso. Probablemente representan éxtasis en vasos sanguíneos normales con verdaderas malformaciones vasculares, por lo cual el término de anormalidad vascular, en este caso ectasias, parece ser el más adecuado para este hallazgo. Proceso degenerativo vascular relacionado con la edad, dado que los estudios epidemiológicos han demostrado como edad media de diagnóstico los 72 años de vida, dada la alta prevalencia de angiostasias en el colon derecho, se ha planteado que la alta tensión a la que es sometida en sí la pared podría explicar la aparición de las alteraciones vasculares. Alteraciones de la angiogénesis, según el estudio realizado por Junquera y colaboradores, quienes evidenciaron una fuente de inmunoreactividad del endotelio vascular a los factores de crecimiento endotelial de los vasos sanguíneos en el intestino, en estudios realizados principalmente en lesiones del intestino grueso también. Vamos a ir viendo algunos detalles asociados a lo que es la etiología, lo que podría ayudarnos un poco a las formas del por qué se enumera y se consideran estas alteraciones como parte etiológica de la entidad. Bien, otro grupo de entidades que va también a tener su realce son los tumores. Los tumores de intestino delgado son la causa del 5 al 10% de sangrados digestivos de origen oscuro, pero es la forma de presentación del 25 al 53% de los tumores. La media de edad es menor para la establecida en las angiostasias. Únicamente el 3% de los tumores del tracto gastrointestinal se encuentran localizadas en el intestino delgado. Y ahí el hecho de que por ende y por la forma y la incidencia que tienen no son las que primeramente buscamos. Evidentemente, al descartarse las posibilidades más comunes, uno va a organizar una serie de estudios complementarios para llegar a estas áreas y poder hacer el diagnóstico. Los GIP y los leomiomas son tumores más proclives a sangrar en esta localización y en general tienden a cursar con un sangrado evidente. Los tumores malignos que más frecuentemente producen hemorragia digestiva de origen oscuro son los carcinoides, una entidad del 40%, dentro de los 60 centímetros proximales a la válvula ileocecal, van a estar en sí en un segundo lugar. Este detalle de las tumoraciones, aunque como marca la entidad poco incidentes, pero realmente asociados a una agresividad de estas lesiones de no ser diagnosticadas oportunamente y en una gran mayoría con un desenlace fatal en el paciente. Los linfomas primarios en tracto gastrointestinal son el segundo tumor maligno más común de intestino delgado, se localizan principalmente en el ilion terminal, 53%, en segundo lugar el yeyuno, 12%, y en tercer lugar el duodeno en el 12%. Los linfomas primarios, por lo general, son derivados de las células B y podrían ser una complicación de la enfermedad de Crohn o, en todo caso, del sprue celíaco también en estos pacientes. Los adenocarcinomas, que se ubican principalmente a nivel duodenal, 54%, y solo en un nivel ileal en el 18%. También puede presentarse como sangrado digestivo de origen oscuro, pero la mayoría de las veces este no es severo, siendo la clínica más frecuente la diarrea crónica y la pérdida de peso. Otras lesiones neoplásicas del intestino delgado proclives a cursar con sangrado digestivo son las lesiones metastásicas, principalmente del melanoma, del cáncer del seno y del carcinoma renal de células claras. Entonces también el intestino delgado es una entidad en la cual se nos puede alojar una entidad metastásica
Por lo tanto, no todos los tumores terminan siendo primarios de la entidad y también uno debe ir a buscar la posibilidad de tratarse de una metástasis. ¿Qué es importante reconocer del divertículo de Merkel? El divertículo de Merkel es la lesión congénita más frecuente del tracto gastrointestinal, llegando a afectar al 2% de la población. El género más afectado es el masculino y se manifiesta clínicamente como un sangrado oscuro u oculto. En edad temprana es causa de sangrado de origen de intestino delgado, hasta un 2/3 parte de los hombres menores de 30 años. Con diagnóstico de elección, la gammagrafía con marcadores de tecnesio 99 terminan siendo un marcador o un examen complementario ideal para llegar a este diagnóstico. El tránsito intestinal por enteroclisis puede evidenciar un llenado del divertículo con el vario y la angiografía mesentérica puede demostrar el sangrado activo de esta lesión. El manejo definitivo está indicado a través de la resección quirúrgica del divertículo. Es la única forma en la cual se resolvería quirúrgicamente y de forma definitiva la entidad, debido a que en una gran mayoría sangra siempre en la edad pediátrica. Una gran mayoría de los pacientes tienen esta intervención quirúrgica en edades tempranas. Habíamos visto la entidad de Crohn. Sabemos que la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. Cuando compromete el intestino delgado puede causar sangrados digestivos de origen oscuro o oculto. El mecanismo por el cual causa sangrados está en relación a la ulceración que se presenta a la mucosa del intestino delgado. Diferenciar de otras afecciones como la toma de medicamentos, los inmunomoduladores como el 6-mercaptopurina, la ciatioprina o el cloruro de potasio. Es importante cuando uno interroga al paciente, hace la búsqueda de las lesiones vasculares, las angiostasias o los hemangiomas. Podrían asociarse a aneurismas mesentéricos, los dependientes de la arteria gastroduodenal o de la arteria pancreática. El diagnóstico de elección es la angiografía mesentérica celíaca para delinear de forma adecuada la anatomía vascular. Otras lesiones son las varices extraesofágicas, las cuales se encuentran entre 1 al 3% en pacientes con cirrosis hepática y en un 20 a 30% de los pacientes con hipertensión portal extrahepática y varices de duodeno y yeyuno. Las lesiones vasculares, las fístulas aortoentéricas, que generalmente comprometen la aorta abdominal, pero no es infrecuente que comprometan sus ramas, principalmente las dependientes del tronco celíaco. La mayoría de estas fístulas se presentan en pacientes que han sido sometidos a cirugías vasculares, de aneurismas de aorta abdominal o implantes de prótesis de Draco. También tenemos las vasculitis. El sangrado digestivo en pacientes con vasculitis es visto más frecuentemente en pacientes con poliarteritis nodosa. Esta entidad que va a comprometer a las arterias de mediano calibre, formando aneurismas y estenosis que ocasionan dolor por isquemia, dado la disminución del flujo vascular y la hemorragia por la rotura de estos aneurismas. La arteritis de Takayasu, que compromete las arterias de gran calibre, excepcionalmente pueden cursar con un sangrado digestivo. Las más frecuentes van a ser estas asociadas a la poliarteritis nodosa, que simplemente son arterias de mediano calibre. Las vasculitis necrotizantes, secundarias al lupus eritematoso sistémico y a la artritis reumatoidea, pueden cursar con sangrado digestivo, pero principalmente de tipo oculto, por compromiso de la vasa recta y los vasos de pequeño calibre, lo cual también puede ocasionar dolor abdominal, diarrea crónica y fiebre. La púrpura de Genslow, como forma de vasculitis leucocitoclásica,
puede también ocasionar y cursar con algún sangrado digestivo de origen de intestino delgado, que también hay que considerarlo cuando se afronta al paciente. Los divertículos pueden encontrarse en cualquier localización a lo largo del intestino delgado, pero son más comunes a nivel del yeyuno. Estos son encontrados hasta en el 2% de las autopsias. En general han sido asintomáticos. Su clínica más frecuente es la diarrea crónica, oleosa o la anemia megaloblástica. El sangrado es un evento bastante raro, presentándose en solo el 5% de los pacientes con diverticulosis de intestino delgado, y cuando ocurre, por lo general es masivo y puede presentar una alta mortalidad, ¿no? Así como indica, hecha el diagnóstico y la sospecha de una hemorragia de origen oscuro, uno va a plantear, y eso lo vamos a ver a continuación, una gama de exámenes complementarios que nos van a llevar a el hallazgo de estas alteraciones. Causas misceláneas, entre otras causas encontramos las úlceras postvulvares relacionadas al síndrome de Solingara-Linson, secundarias a la presencia del tumor productor de gastrina, eso lo hemos analizado más anteriormente. La triada clásica incluye hipersecreción basal de ácido gástrico, la presencia de un tumor de células del islote pancreático y úlceras postvulvares, aunque estas también pueden encontrarse a la tercera o cuarta porción duodenal y hasta el yeyuno. Infecciones como histoplasmosis, lues, salmonelosis o infecciones, por ejemplo, por citomegalovirus, pueden cursar con sangrado de origen de intestino, pero también podríamos tener hallazgo de tuberculosis que va a merecer realmente un trato un poco especial, porque el llegar al diagnóstico en la entidad también termina siendo característico a través de los hallazgos que tengamos por vía endoscópica. Que es importante ver de la parte de la clínica, ¿no? Para nosotros entender cuándo vamos a ir a buscar o simplemente tras cuál hallazgo nosotros vamos a definir y darle la denominación de un sangrado de origen oscuro. Los pacientes con sangrado digestivo de origen oscuro suelen presentarse con ya sea una presentación de melena, hematoquesia, y según la severidad del sangrado podría evidenciarse signos de hipotensión, es decir, de que el paciente esté choqueado, hipovolemia, con taquicardia, ortostatismo, diaforesis o hipotensión. Dentro de la anamnesis es importante interrogar acerca de medicamentos que podrían causar lesiones del tracto gastrointestinal o desencadenar sangrado de lesiones preexistentes tales como antiinflamatorios no esteroideos, alendronato, cloruro de potasio y anticoagulantes. Entonces, sí va a ser muy importante el interrogar, el preguntar, para ya uno ir mediando a lo que vamos a encontrar y cuál va a ser la conducta que vamos a tomar conforme tengamos los hallazgos. ¿Cómo hacemos el afrontamiento del diagnóstico en nuestros pacientes? Como habíamos indicado, una de las medidas de ir a sospechar en la entidad está enteramente asociada a los hallazgos endoscópicos. Paciente viene, si es masiva va a tener presentación de hemorragia digestiva, si no es masiva simplemente podrá cursar con una sangre oculta en heces o simplemente podrá tener una anemia. Entonces, ¿cómo afrontamos al paciente? Una detallada historia clínica y un examen físico pueden orientar a determinar la etiología de esta entidad. Por ejemplo, algunos datos importantes de la anamnesis son la edad del paciente, la forma de presentación del sangrado, tuvo hematemesis, tuvo hematoquesia o melena, si el paciente perdió o no peso que pueda involucrar si fue voluntario o no. Y a ello asociamos algunas enfermedades crónicas, como cardiovasculares, enfermedad cardíaca valvular, daño hepático crónico, coagulopatía, uso de medicamentos como AINES, aspirina, antitrombóticos, radioterapia, antecedentes de cáncer, cirugías previas, trasplante hepático, reparación de algún aneurisma aórtico abdominal, resección intestinal,
y antecedentes familiares que también terminan siendo importantes dentro de las enfermedades como la poliposis familiar y la enfermedad inflamatoria intestinal, que ya puede ser la enfermedad de Crohn como tal. Además, va a ser relevante investigar eventuales lesiones extradigestivas del sangrado. Mientras el examen físico se puede buscar lesiones oculares, orales, telangiectasias, masas abdominales, dermatitis herpetiforme, eritema nodoso, el estado nutricional. Entonces, algunos elementos del examen físico nos van a ayudar a direccionar y definir de qué estamos hablando. En los últimos años se ha mejorado significativamente la capacidad diagnóstica gracias a los nuevos métodos de estudio del intestino delgado. Y vamos a describir a continuación las ventajas y desventajas y cuáles son las recomendaciones para el uso de estos métodos diagnósticos. Bien, si quisiéramos hacer un detalle de causas de hemorragia de origen oscuro asociado al intestino delgado, catalogándolo por causas comunes y asociados a pacientes menores de 40 años y mayores de 40, en los menores de 40 tendremos la enfermedad inflamatoria intestinal, las lesiones de Delafoy, las enteropatías por Aines, las neoplasias, el divertículo de Merkel y el síndrome de poliposis. En los mayores de 40 años se reduce solo a la angiodisplasia, a las lesiones de Delafoy, a las neoplasias y a las enteropatías por Aines. Pero también no está de más y es importante considerarlo que se tratara de causas poco frecuentes, como la púrpura de Jenos-Sloan, como las varices de intestino delgado o enteropatía portal, la amiloidosis, el síndrome de Blue-Romberg-Wien, la pseudosantoma elástica, el síndrome de Redon-Osler, el sarcoma de Kaposi, el síndrome de Plummer-Vinson, el síndrome de poliposis familiar adenomatosa, el Poes-Jäger, la papulosis atrófica maligna, la hematofilia, la fístula aortoentérica o el hemosucus enteros. Entonces, también es importante que cuando uno sospeche en algo, cierta edad, no es ello, no dejar de lado la posibilidad de que pueda tratarse de alguna causa poco frecuente. Bien, vamos a ir viendo cómo se enmarca este paciente. El paciente ingresa, tiene una forma de presentación, lo primero que hace es alta y baja, endoscopía alta y colon. Si la entidad ambas son normales, pero la paciente tiene anemia, ha tenido melena o ha tenido alguna forma de presentación, vamos a repetir la endoscopía convencional. Aunque la principal localización de las lesiones está en intestino delgado, cabe descartar que hasta un 25% de los casos la causa se encuentra al alcance del estudio endoscópico convencional, como las lesiones de Cameron que la vimos, como el GABE, como los divertículos, los pólipos de colon, entre otros. Por lo que repetir la endoscopía alta y la colonoscopía total, o inclusive una enteroscopía de empuje no profunda, es un escenario clínico y debe ser considerado por el equipo médico tratante previo a algún estudio dirigido enteramente a intestino delgado. Entonces no hay que olvidar, repetimos la endoscopía alta, si es necesario no repetimos la colonoscopía e incluso hacemos una endoscopía de propulsión, que la vamos a ver más adelante, para poder llegar lo más profundo posible. Específicamente, repetir la endoscopía digestiva alta debe ser considerado en casos de hematemesis recurrente, melena o un examen previamente poco satisfactorio. Repetir un ileocolonoscopio total debe ser frente a una hematoquesia recurrente o si se sospecha de que el origen sea bajo. Entonces, por lo menos la forma de presentación también la tenemos para asumir de mejor manera el diagnóstico y determinar qué vamos a contribuir con el paciente. Segundo paso, si repetimos ambos estudios, no tenemos nada, exhaustiva revisión de todas estas áreas que podrían ser causantes del sangrado. La segunda medida a tomar es la endoscopía, la cápsula endoscópica. Tanto la cápsula endoscópica como la enteroscopía profunda revolucionaron el estudio de las patologías de intestino delgado en los últimos 15 años en todo el mundo.
La cápsula endoscópica es un método de estudio endoluminal, principalmente del intestino delgado, que cubre toda su extensión. Corresponde a una cápsula que es ingerida y luego recorre el tracto intestinal gracias a una motilidad de este. La cápsula endoscópica transmite imágenes a un aparato de grabación que viste el paciente. Las imágenes obtenidas son posteriormente analizadas mediante un software que permite identificar lesiones de alta precisión. En este estudio no invasivo y seguro, pero carece de potencial terapéutico, pero podría anunciarnos y prepararnos a una ubicación próxima a la lesión en base del tiempo transcurrido del examen. Entonces, a través de el tiempo que transcurre el estudio, uno podría más o menos identificar el sitio donde estuviera ubicada la lesión. Actualmente, la cápsula endoscópica es considerada como un método de primera línea para la evaluación en hemorragia de origen oscuro, luego de haber orígenes alto o bajo, incluyendo la repetición de una endoscopia convencional cuando fuese indicada. La cápsula endoscópica representa un alto rendimiento diagnóstico de un 40-90% en los casos, con una alta tasa de estudio completo, en este caso del intestino delgado, casi de un 80-90%, y un alto valor predictivo negativo, también de un 80-100%. Según un metaanálisis realizado por Lislau y colaboradores, principal indicación de cápsula endoscópica es la hemorragia de origen oscuro en el 66%, con un rendimiento diagnóstico del 59.4%, siendo las lesiones vasculares, la angiodisplasia, la causa más frecuente encontrada, casi en un 50% de los pacientes. El rendimiento diagnóstico por la cápsula endoscópica puede estar determinado por múltiples factores, con una mayor probabilidad de hallazgo positivo, por ejemplo, en pacientes que tienen hemoglobina menos de 10 gramos decilitro, duración del sangrado mayor a 6 meses, más de un episodio de sangrado evidente versus oculto, de un 60 versus 46%, y realizar la cápsula endoscópica dentro de las 2 semanas desde el inicio del episodio, con una posibilidad de hallazgo de un 91 versus 34%. Existe evidencia que realizar la cápsula endoscópica dentro de las 48-72 horas de sospecha de que el sangrado sea por intestino delgado evidente tiene el mayor rendimiento diagnóstico. Esto se podría explicar por la reparación de las células con cicatrices poco visibles o lesiones que hayan obtenido espontáneamente su sangrado, tales como las lesiones de Delanfoy, por lo que es muy importante realizar un rastrillaje temprano y precoz. Bien, ahí está la explicación, la importancia de uno de los métodos diagnósticos ampliamente usados para la evaluación de intestino delgado. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata la enteroscopía profunda y cuál sería su ventaja dentro del manejo de la hemorragia de origen oscuro. La enteroscopía profunda comprende una gama de estudios endoscópicos apoyados por técnicas que permiten el avance a través del intestino delgado. Incluye una enteroscopía asistida por un balón simple o doble y la enteroscopía espiral, también que es otro equipo de enteroscopía igual. La técnica más validada y utilizada en el mundo es la enteroscopía de doble balón. La enteroscopía profunda tiene potencial diagnóstico, incluyendo la obtención de muestras y terapéutica. Además, permite marcar la ubicación de la lesión, es decir, hacer un tatuaje. Este es un detalle importante específicamente para el cirujano que va a ir a realizar dicho procedimiento, lo que facilita el seguimiento endoscópico y la ubicación de la lesión frente a la eventualidad de una cirugía. En este caso, la enteroscopía puede realizarse
por vía anterógrada, o puede, es decir, por la boca, o puede realizarse también por vía retrógrada, que es por el colon, según la sospecha clínica que tengamos y según la posibilidad de ubicación de donde puede estar la lesión. Entonces eso se toma en consideración y se decide antes de ir al procedimiento. La ruta más frecuente es la anterógrada. A veces es necesario realizar ambas direcciones para considerar una enteroscopía completa, pero en días separados idealmente, no se propone al paciente hacerlo el mismo día. La enteroscopía profunda alcanza habitualmente desde el duodeno y ayuno hasta el ilion proximal en la forma anterógrada y el ilio distal en forma retrógrada, aunque la profundidad alcanzada depende si existen reacciones previas o si hay resecciones previas, si el paciente tiene antecedente quirúrgico, y si además el paciente puede tener bridas o adherencias que pudiesen dificultar, en todo caso, el avance y el remangue que se hace durante el procedimiento. Entonces, para que un tubo que mide máximo 2 metros y algo nos sirva para evaluar un intestino delgado que tiene más o menos casi 6 metros de longitud, el remangue es una entidad importante que se hace uso en estos pacientes. El remangar en sí el intestino delgado sobre el tubo del endoscopio, pero si el paciente tiene algún antecedente quirúrgico, esto realmente se va a volver dificultoso debido a que no va a ser factible casi remangar y o generar cierta molestia en el paciente. Hablábamos hace un momento de la enteroscopía de empuje. Está también indicada la enteroscopía de empuje en una de las primeras medidas que tomamos frente al paciente. Corresponde a un estudio endoscópico mediante un endoscopio flexible, habitualmente es un colonoscopio pediátrico, para poder alcanzar hasta 50 o 120 centímetros del yeyuno proximal, con rendimiento diagnóstico del 24 al 56% y permitir tomar muestras de tejido, y tiene un potencial también un potencial accional terapéutico, porque si la lesión está en yeyuno proximal, sin duda lo vamos a poder identificar enteramente a través de esta enteroscopía de empuje. El desarrollo de la enteroscopía asistida profunda ha provocado la caída del uso de este método, ya que comparativamente tenía menor capacidad de avance y estabilidad para realizar terapéutica, y la enteroscopía de empuje debe considerarse si se sospecha de una lesión proximal que esté del duodeno al yeyuno o muy cercano al ángulo de Trace. Nos sirve. Realmente es una entidad que, por lo menos en nuestro medio, ya que no tenemos enteroscopio para poder usarlo, hacemos uso de la enteroscopía de empuje, y una que otra vez nos ha permitido llegar a un diagnóstico sobre lo que podría ser el causante de la hemorragia de origen oscuro. Hay que reconocer algunos estudios radiológicos, como los estudios varitados, actualmente no deberían ser considerados para el estudio de hemorragia digestiva de origen oscuro, eso es importante considerarlo. La enterografía por tajo-resonancia, sus ventajas son permitir la evaluación en sí de la pared del intestino y estructuras extradigestivas. Sus desventajas van a ser la falta de potencial terapéutico y la irradiación, como es la tomografía. Su tasa de efectos adversos son mínimos. La principal utilidad está en los casos con cápsulas endoscópicas incompletas o negativas o contraindicadas. También la enterografía por TAC debe ser considerada previo a una cápsula endoscópica en el escenario de establecer una enfermedad inflamatoria intestinal. Historia de radioterapia, cirugía de intestino delgado, resección y o sospecha de lesiones estenóticas obstructivas de intestino delgado, tumores, enfermedades
que pues además permitirán guiar una eventual enteroscopía y pues tengamos grandes dificultades. Tal vez ello cabe aclarar que cuando no es factible emprender lo que es la recomendación 1 y 2, nos tocaría, por ende, abocarnos a este tipo de entidades, es decir, pensando en una terapéutica intervención. La angiografía abdominal, pelvis por tomografía computada, que es el angiotac, corresponde a una tomografía computada en fase de inyección de contraste arterial para lograr la identificación de lesiones que requieren tasa de sangrado activo mayor a 0.3 o 0.5 ml/minuto, que permite evidenciar la extravasación del contraste. Es útil para identificar la ubicación de la lesión sin ser invasivo, pero con los inconvenientes del uso de contraste e irradiación del paciente y ausencia del potencial terapéutico, por lo que puede ser realizado en aquellos pacientes que tienen hemorragia digestiva aguda evidente, aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables, con el objetivo de identificar el sitio de sangrado y luego plantear y pues identificar un manejo. Es ampliamente efectivo, ayuda mucho en todo caso, siempre y cuando cumplamos y el sangrado en el cual consideremos tenga esta presentación de 0,3 a 0,5 ml/minuto, porque si es un sangrado inactivo, no vamos a identificar y el uso de la técnica realmente va a ser no beneficiosa para el paciente. Otra entidad radiológica es la scintigrafía con glóbulos rojos marcados. Los estudios isotópicos solo son útiles en la hemorragia activa, constituyendo un método diagnóstico sensible pero poco específico. Permite detectar hemorragias activas de menores tasas de sangrado, hasta de 0,1 a 0,2 ml/minuto. Su sensibilidad reportada es muy variable, 33 al 93%, su especificidad del 19 al 100% y rendimiento diagnóstico del 26 al 87%. Y la precisión de localización del 19 al 100% no permite establecer la causa del sangrado y solo ofrece una localización aproximada, pudiendo orientar al endoscopista, radiólogo intervencionista o al cirujano respecto al estudio o manejo que debería seguir, siempre y cuando el examen complementario permita un poquito evaluar cuál está teniendo la pérdida sanguínea. La scintigrafía de tecnecio marcado, que es el pernicitrato tecnecio 99, es un examen de elección ante la sospecha de un divertículo de Merkel sangrante con una sensibilidad hasta del 90% y que se basa en la captación de radioisopos por mucosa gástrica enterotópica presente en el 90% de los casos del divertículo de Merkel. Similar es la situación de la duplicación intestinal con áreas de mucosa gástrica heterotópica. Debe ser considerada en pacientes jóvenes con hemorragia activa evidente por una cápsula endoscópica o por una enterografía también. Bien, ¿alguna pregunta, doctores, hasta ahí? ¿Alguna duda, algún comentario? No. Bien, ¿continuamos o nos damos un pequeño estirón, doctores?
Continuamos, Doc. Pero este tema va a entrar al examen. Perdón, Doc. Sí, hasta este temario estaríamos cerrando porque el próximo viernes tenemos evaluación, ¿no? Doctora, ¿cuál sería nuestro temario para el parcial? Hasta este tema, doctor. Bien. Bueno, lo de seguir es casi terapéutico, pero vamos a ir un poco ya definiendo algo que ya lo hemos ido viendo inicialmente, las causas, pero ahora hablando de exámenes complementarios, la angiografía es otra entidad que debemos también considerarla. Lo permite detectar hemorragias activas mayores a 0,5 ml/minuto. Si bien es menos sensible que los otros estudios como los marcados en glóbulos rojos, esta entidad logra realmente identificar la lesión con una mayor precisión y un alcance de rendimiento diagnóstico hasta un 77%. Habitualmente no identifica la etiología salvo en casos de malformaciones vasculares. Además cuenta con un potencial terapéutico que permite también realizar la embolización selectiva del origen del sangrado. Sin embargo, su indicación en hemorragia digestiva de origen oscuro en general, porque puede ser tratada endoscópicamente o quirúrgicamente y la angiografía tiene riesgos de complicación, especialmente en manos no expertas, que podría embolizar o mandar a través de la circulación un émbolo y podría generar en sí una arritmia o finalmente una isquemia mesentérica que termina siendo importante identificar también dentro de las complicaciones en estos pacientes. La endoscopia intraoperatoria también es una recomendación. Generalmente algunas veces lo hacemos en los pacientes pediátricos con importante de la hemodinamia con recurrencia de los sangrados. Es el último método de estudio en pacientes con historia de transfusiones y hospitalizaciones recurrentes sin etiología aparentemente de sangrado. Es un método diagnóstico altamente sensible, pero muy invasivo y efectivo. Procedimiento terapéutico, su indicación ha disminuido gracias a la aparición de nuevos métodos de estudio de intestino delgado, aunque debe ser considerada cuando se ha agotado todos los estudios descritos previamente. Su uso debería limitarse en si hay escenarios donde la enteroscopía no puede ser realizada, o tales como pacientes con cirugías previas adherentes intestinales. El test de sangre oculta en deposiciones, esta famosa entidad que también la vamos a repetir y entender cuando hablemos de prevención, screening de cáncer de colon. Mientras un sangrado digestivo se hará evidente, es decir, lo veremos en la deposición cuando el sangrado es mayor a 100 ml día, en promedio, la positividad de un test de sangrado de sangre oculta en heces se logrará con tan solo 5 a 10 ml día de sangrado. Entonces esa diferenciación es muy importante y también uno cuando tenga pacientes y tenga un testeo de sangre oculta positiva, al paciente muy rara vez o muy poco frecuente los pacientes ven cambio de coloración en las deposiciones. Los test disponibles se clasifican según la técnica, un test basado en el método de Guayaco y de inmunoquímicos. La sensibilidad de cada uno dependerá de la propiedad del test, de la ubicación y la cuantía del sangrado en la motilidad intestinal. Por ejemplo, el test basado en el método de Guayaco se basa en la actividad pseudoperoxidasa del grupo de GEM, mientras que en un test inmunoquímico se detectará la hemoglobina humana intacta. Por lo tanto, en estos últimos tendrá mayor probabilidad, nos dará mayor confiabilidad
el que identifique la hemoglobina, ¿ya? Y nos diga realmente si existe o no una pérdida de sangre a un volumen de 5 a 10 ml día. Bien, ya casi para cerrar, vamos a ir viendo un flujograma de cómo deberemos proceder con el paciente. ¿Y cuál es la secuencia, que eso es lo más importante, de estudios a pedir y cómo afrontamos al paciente? Bien, tenemos la sospecha de que haya hemorragia de origen oscuro. Si es oculta, pues repetiremos los estudios endoscópicos convencionales y si ahí está el problema, trataremos. Si es evidente, igual pues repetimos los estudios convencionales. Si no identificamos nada, es decir, si los estudios vuelven a decir que no hay nada, ahí sí definimos que la lesión puede estar en intestino delgado y pues podemos plantear una enterografía por tajo-resonancia o una cápsula endoscópica directa. ¿Cuándo decides una o no? Generalmente la cápsula endoscópica es la de primer línea, así que no tenemos de dónde preguntar. Sin embargo, en aquellos pacientes que sospeches que la lesión esté provocando una oclusión, pues primero requiere una enterografía, ¿no? Evaluando más a profundidad, pues habrá el detalle de las observaciones y suplementos de hierro a sumar con el paciente. El manejo específico va a estar dado por la enteroscopía de empuje o profundidad y la cirugía u enteroscopía intraoperatoria. Y considerar repetir endoscopía con cintilografía Merkel o enteroscopía intraoperatoria. Cuando hemorragia de intestino delgado y es masiva, primero estabilizas al paciente. La recomendación es ver si podemos hacer una cintillografía con marcador de glóbulos rojos marcados o un angio-TAC para definir qué es lo que está pasando. Idealmente programar una angiografía al paciente y embolizar. Esa es la mejor manera y técnica de que el paciente pueda cohibir el sangrado prontamente y así después luego plantear un manejo específico, que puede ser una enteroscopía o puede ser una cirugía también. Es de intestino delgado y es subaguda, ya bueno, estabilizas al paciente, que puede ser un requerimiento y una necesidad. Consideras la posibilidad de una cápsula endoscópica o una enterografía, ya, o finalmente una enteroscopía profunda. Y se considera el cintigrama de glóbulos rojos, marcadores o angiografía, o en caso de cirugía, si el proceso realmente se torna más masivo. Y pues ahí definas el tratamiento que corresponde en este caso. Bien. Para cerrar, en todo caso, la entidad, la hemorragia de origen oscuro, es una entidad que involucra al sangrado de origen de intestino delgado. Ha llamado la atención la importancia del porcentaje de la reclasificación a hemorragia de origen del tracto digestivo superior por endoscopía digestiva alta, reportadas como normales, pero que al ser repetidas pueden encontrarse estas entidades. Las etiologías a nivel de intestino delgado pueden ser múltiples, con un requerimiento de una adecuada evaluación física para orientar la probable etiología de una adecuada reanimación en el contexto de un sangrado. Entonces, es muy importante poner en práctica todo lo señalado y lo indicado al momento. Los métodos diagnósticos han avanzado de forma importante, la cual nos permite contar con herramientas cada vez mejor evaluadas y más sofisticadas para la detección de la fuente. Además, la posibilidad de ofrecer oportunidades terapéuticas por métodos endoscópicos, aunque algunos de ellos permanecen en espera de la masificación de uso en nuestro país. Bien. ¿Alguna duda, doctores? ¿Alguna consulta o algún comentario al respecto? Que estaríamos cerrando temario para nuestra segunda evaluación.
Estas diapos nos podría pasar, por favor. Claro, se las subo en este momento. No sé si pasé ya algunas y si no voy a subírselas lo que compete al temario para la evaluación. Gracias, doctora. Bien, ¿alguna otra duda, alguna sugerencia, doctores? Cerrando ya nuestra segunda parte en todo este proceso. Bien, eso sería todo, doctores. Nos estaríamos reencontrando de este viernes al subsiguiente viernes y pues nada, a revisar y pues repasar todo lo avanzado hasta ahora para rendir una buena evaluación. Buenas noches, doctores, y buen fin de semana. Hasta luego, doctora. Gracias.